¿Y qué se estará preguntando Ignorita? 6 de la tarde, 32 minutos. Ignorita, hay que preguntarse cosas. Mire lo que hace Águila Descalza, que es mostrar esa diferencia social y todo. Es un estudio, eso es serio, es hacer humor serio, crítico, opinión desde ahí. Y mire también lo que hace una encuesta, que sin hacer humor, hace crítica, ironía y genera todo lo que está generando. Lo que está pasando desde el domingo. Silvia, usted dijo en la encuesta Inbamer, contratada por Noticias Caracol y Blue Radio, el orden de las preferencias electorales en ese momento de la foto que fue publicada el domingo, cuando hicieron la encuesta es: primero, Iván Cepeda. Segundo, Abelardo de la Espriella. Tercero, Sergio Fajardo. Cuarto, Miguel Uribe Turbay. Miguel Uribe Turbay. Entonces había unos ganadores. Miguel Uribe Londoño, perdón. Unos ganadores y unos perdedores que ayer nos dijeron don Álvaro y don Pedro. Pero de las vueltas que da la vida, aparece hoy un movimiento To con Fa. Todos quieren con Fajardo. ¿Sí? Todos quieren con Fajardo. Y resulta, Jorge, que es que, digamos que después de que se conocieran los resultados de la encuesta, en todas las posibilidades en las que quedan, por lo menos hasta este momento, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda gana en todos los escenarios. Eso significa que para algunos sectores hay que buscar otro candidato. Y en esa misma encuesta, cuando usted ve, Fajardo podría eventualmente ganarle a Iván Cepeda, que es hoy quien encabeza, digamos, la intención de voto en Colombia. Por eso, podría decirle que Fajardo está al alza. Se está cotizando Sergio Fajardo, porque ahora todos quieren con Fajardo. A ver, don Andrés Carmona. Esta mañana habló el expresidente Álvaro Uribe repitiendo su frase que van desde Abelardo de la Espriella hasta Sergio Fajardo. Se sigue moviendo este rollazo político y, como lo decíamos, entonces se cotiza el exgobernador de Antioquia. Silvia, muy buenas tardes. Se cotiza Sergio Fajardo y es que llama la atención ese resultado que estamos viendo en pantalla, ese escenario de primera vuelta con todos los candidatos o precandidatos presidenciales en donde Sergio Fajardo obtiene el 8,5%. Ahora, si vemos el segundo escenario de primera vuelta de la encuesta Inbamer, que es el escenario donde solo compiten Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, Fajardo estaría prácticamente en un empate técnico con Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella obtendría el 25,6% de la intención de voto y Fajardo el 24,9%. Y en los escenarios de segunda vuelta llama más la atención, porque mientras que en una segunda vuelta Cepeda de la Espriella, Cepeda ganaría con el 59,1% frente a un 36,2% que tendría el abogado de derecha, en un eventual escenario Cepeda Fajardo, el candidato del pacto histórico obtendría 48,9% frente a un 46,4% que obtendría el exgobernador de Antioquia. Entonces, ese dato no es nada despreciable. Súmele además que la encuesta Inbamer pregunta por quién no tendría ningún interés de votar, por quién nunca votaría. Y mientras que, por ejemplo, Abelardo de la Espriella tiene un 12,2% de personas que dicen que nunca votarían por él, el exgobernador Sergio Fajardo es a uno de los que le va mejor, porque tendría 3,9% de personas que no votarían por él. Es decir, la cifra sería tan baja que podría recoger votos suficientes incluso para llegar a segunda vuelta o para ganar. Pero mire, ya hay voces que dicen que con Abelardo de la Espriella no es. Mauricio Cárdenas ya dijo, él no es el candidato para enfrentar a Iván Cepeda. Y Vicky Ávila también dice lo mismo, dice Abelardo de la Espriella no es el candidato, pero tampoco dejan de firme la idea de Sergio Fajardo. Lo invitan a la unión, lo invitan a dialogar, lo invitan a buscar acuerdos, a buscar a un candidato de centro o centro derecha. El que sí dice de frente que quiere a Fajardo es el expresidente Álvaro Uribe, pero lo dice en una unión más amplia, en una suerte como de gran alianza, desde Abelardo de la Espriella hasta Sergio Fajardo. Lo que sí es cierto es que el doctor Fajardo por ahora dice, mire, estoy tranquilo, voy muy bien, vamos a esperar.
esto todavía tiene largo aliento, no nos vamos a desesperar, como algunos ya se han desesperado y se han comenzado a bajar del bus por el desespero, y esperemos más o menos hasta el mes de marzo o febrero para tomar decisiones. Sí, toca esperar todo. Ay, su merced. No hay Oiga, nada. don Alvarito. Sabe que está el exalcalde de Bogotá, Ignorita Enrique Peñalosa, Sí. pidiendo Sí, o diciendo que es mejor no apresurarse con este tema de ahora todos yéndose para donde Abelardo de la Espriella. Lo que dice Enrique Peñalosa es: algunos patriotas se preocupan y dicen que es suicidio que los candidatos que no queremos la continuidad del petrismo no estemos unidos ya. Diciendo, lo que sería suicidio sería que cuando todavía faltan 6 meses para la primera vuelta de la elección presidencial, todos saliéramos corriendo a unirnos en un proceso atolondrado, a adoptar a un candidato como Abelardo de la Espriella, que, como lo muestra claramente la encuesta Inbamer, perdería en segunda vuelta contra Iván Cepeda. Ahí está. Ahí está. Entonces, Ay, gracias. Enrique A ver, Peñalosa. Ignorita. Sí, su merced. Oiga, don Alvarito, ¿por qué todos quieren con Fajardo, su merced? Pues, Ignorita, porque los políticos hablan mucha paja, dicen muchas mentiras, pero son realistas y prácticos y saben contar, Sí, señor. restar y sumar. Y empiezan a aceptar que Fajardo es el único capaz de ganarle al candidato de izquierda. Pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué hasta ahora? Yo creo que la oposición, especialmente la derecha... Don Álvaro, es capaz de ganarle hoy, porque usted también nos ha dicho, es la foto de hoy, del momento. Puede pasar, puede cambiar, pero hoy es eso lo que usted está diciendo. Próximo ¿Estamos de año. acuerdo? Sí, pero ya llegó el momento de aterrizar. Ok. Y esta encuesta aterriza. Uno puede seguir diciendo, lo que pasa mucho, llegan las encuestas y cuando no les gusta a algunos dicen que no, que hay que esperar a la próxima. Esto se está poniendo cada vez Era peor lo que para decíamos los que ayer. quieren... No, que es que esa encuesta no le... Hermano, esa es la encuesta y hay que compararla con la misma. Pero entonces, hoy Yo llegó creo el que- momento de Tiene pellizcar. razón, creo como que hay dice una don Álvaro, es explicación estamos de ya fondo que hay que preparándonos para el aceptar. descenso. Como cuando uno va en el avión, ya prepárense para el descenso. Vienen las subidas, subidas. Las campañas no son porque sí. Yo creo que hay una razón de fondo y es que la oposición, especialmente la derecha, cometió un grave error. Creyó que era fácil ganarle a Petro. Y por eso hizo dos cosas fundamentalmente. Redujo la política a hablar de Petro y atacarlo, creyendo que eso le iba a permitir aplastarlo electoralmente. Y por eso se lanzaron candidatos por decenas, creyendo que después de Duque cualquiera podía ser presidente y contra Petro podía cualquiera. Y la extrema derecha fue más allá. Dobló la apuesta, lanzando un candidato que ofrecía no solamente lo de los otros, sino destripar a Petro y la izquierda. Y en ese envalentonamiento contra Petro, ni siquiera consideraron negociar con Petro cuando se hubiera podido. Y buena parte de la oposición terminó cayendo en la polarización, alimentándola a niveles impresionantes. Creyeron que esa polarización les convenía, pero en mi humilde opinión era una trampa y lo están mostrando las encuestas. Le convenía más a Petro. Eso le permitió a Petro que la política no fuera un plebiscito sobre los resultados de su gobierno, sino lo que estamos viendo es un plebiscito de odios y desconfianzas, unos por Petro y otros por la clase política tradicional, por Uribe. Ese peligro era fácil de ver. En estos micrófonos yo llevo advirtiéndolo años ya, pero es que la oposición dejó que Petro la encegueciera, que es lo que logran los populistas. Algo así le pasó al Partido Demócrata en Estados Unidos. Y esa oposición ni veía ni oía. Por eso, sin mucho discernimiento, pues recurren a personas que advierten eso como yo, a gritarles petrista. La oposición a Petro siempre ha usado la misma estrategia contra Petro. Y casi siempre le ha ganado Petro. En la alcaldía de Bogotá, en las elecciones de Congreso, en la presidencial. Insistieron en lo mismo, sin entender que Petro es un combatiente difícil que hay que enfrentarlo con estrategia, no con las vísceras. Y ahora la encuesta Inbamer los está empezando a hacer ver que Petro no era tan fácil de derrotar como creían y que el extremismo de derecha no frena al petrismo, sino que impulsa al petrismo por una razón
que era evidente pero que no querían aceptar, porque ese extremismo de derecha asusta y divide al centro, tanto o más que el petrismo. Entonces ahora solo Fajardo es un candidato viable en segunda, porque a diferencia de Las Priella, Fajardo sí puede unir a todo el país no petrista, desde antiuribistas hasta uribistas y neutros. Por eso todos quieren con Fajardo. Gracias, don Alvarito, don Pedrito. ¿Y usted qué nos puede decir? ¿Por qué todos quieren con Fajardo, si me sé? Mire, Ignorita, esa encuesta que salió, solamente dijeron que iban definitivamente a votar el 43%. O sea, el 57% todavía no sabe por quién va a votar. Sí, señor. Por eso en esa encuesta hay que mirarla con mucha tranquilidad, y yo creo que ese llamado de Enrique Peñalosa de calmarse un poquito es muy oportuno, porque todavía puede pasar muchas cosas con ese 57% de gente que todavía no ha tomado la decisión de ir a votar. Sí. En lo que vimos de la encuesta, con lo de Sergio Fajardo, simplemente, Ignorita, se confirma algo. Sí. Sergio Fajardo no estuvo con Iván Duque, no lo apoyó. Allá le criticaron una cantidad de cosas, que se había ido a ver ballenas o yo no sé qué. Pero tampoco estuvo con Petro. Sí, señor. Entonces lo que la gente está mirando es que hay un señor que no se movió de su posición con su discurso. Simplemente, mientras los votos se fueron un día para donde Iván Duque, cuando él participó, y después se fueron para donde Petro, el señor Fajardo se quedó quieto con un discurso, y después de 2 gobiernos que no resultaron buenos, porque hay que decirlo, en esa encuesta de Inbamer queda claro que la calificación en todos los tópicos del gobierno del presidente se raja completamente, en todos. Sí. Ahí está la encuesta. Sí, señor. Quiere decir que un señor que se quedó quieto, la gente comienza a verlo como la posibilidad de que esta vez gane, porque hay una expectativa frente a una persona que no se movió, que se quedó en una posición diciendo: lo de Iván Duque salió mal, lo del señor Gustavo Petro salió mal. En esta oportunidad yo estoy en este sitio ofreciendo una propuesta para sacar adelante el país. Eso es lo que está ocurriendo, y por eso Sergio Fajardo es sólido. Ignorita, mientras usted ve, sí. El señor Cepeda pues nunca había aspirado a la presidencia y no es Petro, y el señor Abelardo de Las Priella pues se inventó una candidatura cuando no tiene ninguna cercanía política con nadie. Mientras, le repito, Sergio Fajardo fue gobernador, fue alcalde, y se presentó en 3 oportunidades a la presidencia, 2 como candidato y 1 como vicepresidente, en fórmula con Antanas Mocus, y no se ha movido de su discurso. Por eso todos quieren con Fajardo, Ignorita. Ah, ya se me sé, ya entendí, se me sé. Bueno, muchas gracias, don Alvarito. Y explicación de lo que viene. Es que esto ya estamos, Ignorita. En marzo elecciones al Congreso, en mayo elecciones presidenciales, y si hay segunda vuelta, en junio. Por eso hoy, Ignorita, que a usted le gusta la música y las dedicatorias al estilo Voz Populi. Ahí está, mi querida Ignorita, aquí llega nuestra dedicatoria. Óigala muy bien, óigala en vivo, al estilo Voz Populi. Bueno, se me sé. Ay, por Dios, hijitos. Cada prospecto que miro me lleva hacia él. Ninguno de los que yo ya he visto se peinan como él. Aunque mencione a Abelardo, hoy le hago el guiño al que ha sido tibio y no arma tropel. Puede que empiece a ser visto como el Superboy. Y él a sentirse el más divo y todo un playboy. De él me ha encantado su pelo y hasta su acento. Espero ya verlo bajo mi control. Ya no es Paloma ni Holguín, y menos Fernanda, que tengan la opción. Mío, ese hombre es mío. Lo busca en Google. Mío, mío, mío. Fajardito es mío. No se le acerquen, es mío.
quiero volverlo mío, 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 aunque sea tibio. Esa carnita y esos huesitos son míos.